Vamos a comenzar grabando entonces. Ya les voy a compartir pantalla. Vamos a hacer como un pequeño bosquejo ya de lo que vamos a trabajar. No me en eso todavía. Ya. Vamos entonces a ver la unidad de derivadas y sus aplicaciones. Ya, pero entendamos de dónde viene entonces este concepto de derivadas. Ya. Como les contaba, vamos a tratar de resolver dos grandes preguntas que nos podemos hacer y cómo eso lo podemos generalizar a este concepto de derivada. Una es el problema de la recta tangente. La recta tangente a una función, ¿ya? Ese es un problema que vamos a tratar de resolver. Y el otro problema es hablar de una velocidad instantánea. Instantánea. ¿Ya? Estos problemas, aunque parezcan bastante separados uno del otro, tienen mucha relación entre ambas. ¿Ya? Preparé un GeoGebra para que podamos empezar a trabajar desde ahí una parte un poco más dinámica, ya para ver el problema de la recta tangente y el de la velocidad instantánea. También tengo ahí una aplicación bastante interesante. Ya, partamos con el GeoGebra. Supongamos que yo tengo una función, como la que está aquí presentada, ya una curva cualquiera, y yo quiero sacar la recta tangente en un punto. Supongamos que quiero sacar la recta tangente a esta curva en este punto. Un punto cualquiera A, ¿cierto? Sabiendo que este punto cartesiano lo podemos escribir aquí como A y su altura, ¿cierto? Sería mi f de A. Bueno, en este caso es aproximadamente 7 y 1, ¿cierto? Aquí también en el lado izquierdo se puede ver las coordenadas del punto que son 7,1 aproximadamente. ¿Ya? A y f de A. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para poder encontrar la recta tangente a la curva o a esta función en este punto? Una de las formas en la que lo podemos hacer es tratar de tomar otro punto, cualquiera, otro punto que yo pueda mover libremente, y tratar de encontrar la recta entre estas dos. ¿Ya? Pero aquí tengo una recta secante. ¿Ya? De hecho, si me alejo más del punto, es una recta secante, o sea, cortan dos puntos a la función, a la curva. Pero si yo me acerco cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, ¿cierto? A esta recta o a ese punto, yo voy a tener la recta tangente. ¿Sí? De hecho, aquí como no puedo tomar exactamente ese punto, me lo tomo por ahí. Por ahí. Y por ahí podemos ver, ¿cierto? Que en el límite, cuando ambos puntos están sobrepuestos entre sí, nosotros tenemos nuestra recta tangente a ese punto. ¿Ya? Entonces, ya usamos el concepto, el límite. En el límite, cuando este punto que yo puedo mover se acerque al punto A como f de A, vamos a nosotros tener nuestra recta tangente. Entonces vamos a tratar de resolver este problema desde cero, ¿ya? Desde cero. ¿Se acuerdan cómo era la ecuación de la recta? ¿Cómo se podía sacar la ecuación de la recta? Voy a tratar de aquí hacerlo también de la mejor manera posible. Supongamos que este va a ser nuestro punto A y este es nuestro f de A. Y un punto X que va a ser movible, ¿cierto? Que yo lo voy a poder mover. Ahora, como está fijo en la pantalla, no lo puedo mover, pero tengan en cuenta, ¿cierto? Que yo voy a ir moviendo este punto X para tratar de acercarlo lo más a este punto A, como f de A. Aquí tengo entonces mi recta tangente. Por ahí, ¿cierto? Pero no se ve tangente cuando los puntos están tan separados, ¿cierto? El punto tiene que llegar a estar infinitamente juntos, ¿ya? Entonces tratemos de recordar cómo se sacaba la ecuación de la recta. La ecuación de la recta era, si teníamos dos puntos, como lo tenemos acá,
sería, la ecuación de la recta da 2 puntos. Sería I menos f de A es igual a la pendiente. La pendiente aquí sería cuánto sube dividido en cuánto avanza, ¿cierto? Aquí sería f de x menos f de A dividido en x menos A por x menos A. ¿Se acordaban de eso, no? No, profe. No, no mucho. Ya. Esta es la ecuación de la recta dada 2 puntos. Pero tengo este punto A como f de A y el punto X como f de X. Este factor que nosotros colocamos acá es lo que se llama la pendiente. ¿Ya? Y podríamos tratar de simplificarlo un poco y escribirlo como un I menos f de A. Coloquémosle la pendiente, m por x menos a. ¿Ya? Para que nos quede un poquito más simplificado. ¿Ya? Entonces nosotros dijimos que ahora nos interesa tratar de acercar este punto X lo máximo posible al punto A, ¿cierto? Entonces el X se va a ir acercando al punto A y por ende también el f de X se va a acercar al f de A, ¿ya? Y ahí nosotros vamos a tener nuestra recta tangente. En el límite entonces cuando X tiende a A. Entonces fíjense que acá en realidad no nos afecta mucho el resto, sino que la pendiente es el factor que puede desaparecer, ¿cierto? Por el x menos a, como el x va tendiendo a, nos va a quedar un denominador cero. Entonces tenemos que trabajar con el límite, no podemos trabajar con la igualdad, ¿sí? Entonces mi pendiente de mi recta tangente va a ser el límite de x tendiendo a de la pendiente como la escribimos ahí arriba. F de x menos f de a, dividido en x menos a. ¿Ya? Esta entonces sería nuestra pendiente de la recta tangente. Nuestra pendiente de la recta tangente. De la recta tangente a la curva o a la función. Y no en cualquier parte, ¿cierto? Sino específicamente en el punto A. En el punto x igual a. ¿Ya? Espero que se entienda la letra. ¿Ya? Pero entonces tenemos nuestro primer acercamiento a lo que es la derivada, ¿ya? De hecho, vamos a tratar de definir después la derivada como este. Este valor m, va a ser el valor de la derivada de la función en el punto tanto, ¿ya? Vamos a llegar allá después. Pero este entonces es el primer acercamiento. El tratar de resolver este problema de la recta tangente en un punto. ¿Ya? Vamos a verlo con un ejemplo. Obviamente esto se va a entender mejor con un ejemplito, ¿cierto? Pero esta es la idea que ustedes tienen que tener en mente. Yo tengo 2 puntos, ¿cierto? Un punto donde yo quiero encontrar la recta tangente y el punto, como este punto auxiliar, entre comillas, que yo voy a mover para poder hallar esa recta tangente. ¿Ya? Entonces yo tengo el punto A, f de A, me faltaría la pendiente. Y esa pendiente es el límite que acabamos de encontrar acá. Ya, vamos con un ejemplo, a ver cómo nos va. Ya, para no complicarlo mucho, vamos a tratar de hacerlo con una función simple. Uy, no me sale recta la línea. Ya, por ahí mejor. Ya. Por ejemplo, supongamos que tenemos la función x cuadrado. Ya, vamos a trabajar en la parte de los positivos en esta primera parte. Ya. La función x cuadrado y yo quiero sacar la pendiente de la recta tangente cuando el x vale 2. Ya yo puedo marcar aquí algunos puntos conocidos, ¿cierto? Como el 1,1, ¿cierto? Si reemplazo el x con 1 me va a dar 1, si reemplazo el x con 2 me va a dar 4, ¿ya? En este punto es donde yo quiero encontrar la recta tangente, entonces quiero hallar la recta que choca esta curva una sola vez, que pasa como rozando, ¿cierto? La gráfica del x cuadrado. Ya, el punto ya lo tengo,
¿cierto? Tendríamos que utilizar la ecuación punto pendiente. El punto lo tenemos, sería 2,4. Me falta a mí la pendiente. Y la pendiente la hallamos con este límite que tenemos acá. Entonces, vamos a tomar un punto cualquiera, un punto X. Voy a marcar aquí como X. La imagen de X es el X cuadrado, así que vamos a tener aquí un X cuadrado, ¿cierto? Y nos vamos a ir acercando hasta el punto azul. Entonces, la pendiente va a ser igual, le voy a colocar aquí un M, al límite cuando el X tiende a 2, ¿cierto? El X vamos a ir acercándolo a 2, D, Profe, ¿sí? me perdí dónde salió el x cuadrado y la x. Ya. El punto verde que marca acá es el punto auxiliar, entre comillas, que utilizamos acá, ¿cierto? El X, donde, que lo vamos a ir acercando lo máximo posible a este punto A, F de A. ¿Ya? De ahí salió el X. Y el X cuadrado sale por ser la imagen. Pues le podría haber puesto aquí también un f de x, pero el f de x, como lo definimos arriba, es un x cuadrado. Entonces aquí esto de aquí es un x cuadrado. ¿Sí? ¿O no tanto? Ya. Aquí, si lo graficamos, nos va a quedar una recta secante, ¿cierto? Que pasa por esos dos puntos. Y la idea es tratar de acercar ese punto el punto verde al punto azul. ¿Ya? A ver si tratamos de hacerlo acá más o menos. Tendríamos aquí que el f de x vale x cuadrado, x cuadrado. Mi punto base va a ser el punto 2. Así que voy a correr este punto acá. Y el punto azul quedó muy arriba. Ya, aquí está el punto 2,4, ¿cierto? Que es el que se nos presentaba ahí. Y este punto x, f de x, vamos a tratar de acercarlo lo máximo posible, ¿cierto? Al punto a, f de a. Y ahí entonces donde me quedaría mi recta tangente. En el límite, cuando x tiende a A. ¿Ya? De ahí entonces sale este x. Y el f de x en este caso es el x cuadrado. Entonces le podría poner acá que es un x cuadrado, que fue lo que hicimos acá. Ya, pero se ve más bonito en el GeoGebra, ¿cierto? Porque es para eso. ¿Ya? Para verlo un poco mejor, vamos a hacerlo así. ¿Sí? Entonces vamos a ir acercando el x lo máximo posible a este a. Y el punto lo tenemos, pues el punto base, el 2,4 lo tenemos, nos falta la pendiente. Y esta pendiente, eh, creo que va a ser más fácil verlo aquí también. Si se acuerdan lo que es la pendiente es una razón, ¿cierto? Cuánto avanza dividido en cuánto, o sea, cuánto sube dividido en cuánto avanza. Entonces tengo que saber cuánto vale esta diferencia en el y después dividirla en cuánto vale esta diferencia en el x. En este caso, la altura sería f de x menos f de a y el desplazamiento horizontal sería x menos a. Y el f de x y el f de a lo puedo reemplazar, pues reemplazo los valores que me dan en el problema, en el ejercicio. Ya, a ver. Entonces aquí la pendiente sería, según la definición, sería f de x menos f de a dividido en x menos a. Pero como dijimos, f de x y f de a los podemos reemplazar. Ya, f de x vale x cuadrado por cómo está presentado el problema. Eh, el f de a vale 4. Y en realidad el a también vale 2, pues si es un problema que está ya aplicado. Ese es el límite entonces que yo tengo que calcular. ¿Ya? Recordar entonces que esta es como la altura
por decirlo de alguna manera, y este sería el desplazamiento horizontal. Después les vamos a colocar un nombre más formal a todo esto, ¿ya? Pero por el momento esa es la idea que tenemos que tener. Ya aquí entonces tenemos ese triangulito que se forma, o más o menos un triángulo. Lo que sube sería x cuadrado menos 4 y lo que avanza sería x menos 2. Ya. Ese es el límite que tenemos que calcular, o tenemos que utilizar ahora todas las herramientas de límites que tenemos. Aquí podríamos factorizar, ¿cierto? X menos 2, x más 2. Se nos simplifica el factor x menos 2. Y ahora podemos reemplazar sin ningún problema el 2. Y 2 más 2 nos da 4. ¿Ya? Por lo tanto, esta sería la pendiente. Tenemos el punto, tenemos la pendiente, así que con eso podemos hallar la ecuación de la recta tangente. Ya sería entonces y menos 4 igual a 4 por x menos 2. Ya, pero creo que es mejor verlo primero como una formulita. ¿Ya? Si mi punto es un punto x1, y1, y la pendiente, lo voy a escribir así, pendiente es un valor m, entonces la ecuación de la recta sería y menos y1 igual a m por x menos x1. ¿Ya? Ecuación de la recta. Y aquí tengo los dos datos, pues tengo el punto 2,4, entonces sería x4, aquí sería x menos 2. Y la pendiente en este caso también nos dio 4. Tratamos de despejar un poco para dejarlo escrito como una recta, y nos quedaría aquí 4x menos 8 y el 4 que está restando, sumando. Y al resolver aquí nos quedaría 4x menos 4. Esta recta que está acá es la ecuación de la recta tangente a la función x cuadrado en el punto de x igual 2. La vamos a escribir así. Ecuación de la recta tangente a la función x cuadrado, le voy a poner después el cuadrado, en el punto x igual 2. Ya, y vamos a comprobarlo inmediatamente. La idea es que esta parte sí que tiene mucha intuición geométrica. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de verlo desde el punto de vista gráfico. Ya. Entonces voy a borrar aquí todo esto. Voy a colocar la función y igual 4x menos 4 y voy a marcar también el punto 2,4. Ahí está. ¿Ya? Entonces, yo creo que se logra ver, ¿cierto? Que la recta negra, es una recta tangente, o sea, choca una vez a la función cercano a ese punto. Ya yo me puedo acercar lo máximo que pueda y veo que, eh, aunque haga mucho zoom, ¿cierto? Son prácticamente la misma función. Prácticamente la misma función. ¿Ya? Así que ahí tenemos la ecuación de la recta tangente. Ya, hasta aquí. ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo, nota, debate o algo que no se haya entendido? Voy a volver aquí al ejercicio. Reconocer los puntos me confunde un poco, profe. Claro, sí. Em, ¿A qué te refieres con reconocer los puntos? Me refiero, por ejemplo, cuando nos estamos haciendo un ejercicio, el x cuadrado y la x también van a estar planteadas ya o nosotros debemos plantearlos. Claro. Em, yo aquí te planteé el f de x y de x cuadrado, ¿cierto? Y claro, el punto 2,4 dije yo, saquemos la recta tangente en ese punto, en el 2,4.
Entonces, yo les di la función y les di el punto, y ustedes tienen que sacar ahora la ecuación de la recta tangente. ¿Y cómo lo hicimos? Eh, ya teníamos el punto, así que nos falta la pendiente, y la pendiente entonces sería el límite al calcular la pendiente entre estos dos puntos, cuando el punto están infinitamente cercanos. Entonces, por eso está este límite. Si no, en general, la pendiente sería toda esta expresión, pero nos interesa la pendiente cuando el x se está acercando lo más cercano al 2. ¿Ya? Y después desarrollamos, nos dio la pendiente, y después ocupamos la ecuación de la punto pendiente para hallar esa recta. ¿Hacemos otro ejercicio? Sí, profe, Para por que nos favor. quede más clarito. Ya. No quiero complicarlo mucho, así que vamos a hacer también una bien sencilla. Eh, ya, supongamos un f de x igual x cubo, y te pido hallar la ecuación de la recta en el punto x igual 1. Ya. Entonces tú te haces tu gráfico. Ahora después vamos a ver otras técnicas para hacer esto mucho más rápido. Ya no es que tengamos que hacer todo este ejercicio cada vez, pero ahora que estamos iniciando con el concepto es importante aprenderlo bien. Ya, me dicen en el punto 1, cuando, o sea, cuando el x vale 1, y si el x vale 1, bueno, la altura también vale 1. ¿Ya? Así que ahí partimos bien. El punto entonces de nuestra ecuación punto pendiente tendría que ser el punto 1,1. Ya al reemplazar el 1, ¿cierto? 1 al cubo me da 1. Ya, me falta la pendiente. Y la pendiente, ¿cierto? Va a ser el límite cuando yo tome un punto extra, un punto x cualquiera, ¿cierto? Que va a tener una altura x cubo, una altura f de x, pero el f de x vale x cubo. Y quiero acercar entonces este punto al punto azul lo máximo que pueda. Y nos interesa en particular la pendiente. ¿Ya? Entonces la pendiente m va a ser el límite cuando el x se acerque al 1. ¿Ya? Y la pendiente sabemos entonces que es este triangulito que se forma aquí, ¿cierto? Este cateto, entre comillas, valdría x cubo menos 1. X cubo menos 1. Y en el denominador, el otro cateto, entre comillas, ¿cierto? El x menos 1. O esta distancia, ¿cierto? Que hay aquí. Esa distancia que marqué ahí en amarillo vale x menos 1, ¿cierto? Y esta distancia que marqué aquí en amarillo también vale x cubo menos 1. Y la pendiente entonces sería la división entre esos dos valores, o la razón entre esos dos valores. Ya, utilizando técnicas de límite que ya hemos trabajado, tendríamos que factorizar el numerador, ¿cierto? Sabiendo que es un x cubo menos 1 al cubo, nos quedaría la diferencia de cubos, x menos 1, x cuadrado más x más 1, en la factorización, y en el denominador nos queda un x menos 1 que se cancela. Profe, ¿Sí? ¿por qué el uno le agregó el cubo? Para, para hacer más evidente, ¿cierto? Que esta es la diferencia de cubos. Pero si no se lo agregase, si no lo agregamos, igual está bien. ¿Sí? Pero era para que quedara claro que tenemos que utilizar aquí la factorización de la diferencia de cubos. A menos b, a cuadrado más ab más b cuadrado. Ya en este caso el a vale x y el b vale 1. Y el 1 siempre se utiliza como comodín en estos casos porque 1, 1 al cuadrado, 1 al cubo, siempre da lo mismo. Entonces se puede utilizar aquí como el comodín de que el 1 es lo mismo que 1 al cubo, y puedo usar la fórmula de la diferencia de cubos. ¿Ya? Igual lo hice bien de memoria, pues, ¿ya? Tendríamos que aquí ir reemplazado, ¿cierto? Con x, con 1, x cuadrado,
Aquí también a por b sería x por 1 y el b con 1 al cuadrado. Ya, pero de todas formas nos queda x cuadrado más x más 1. ¿Sí? Formulita ahí de diferencia de cuadrado, o sea, de cubo. Que es muy similar a la fórmula de la diferencia de cuadrado, ¿cierto? La suma por su diferencia que uno conoce, pero con esteroides, un poco más grande. Pero es lo mismo. ¿Sí? No sé si por ahí quedó más clarito. O no tanto. Sí, está claro. Ya, ya. Ahora que eliminamos el factor en, en peligro, iba a decir, pues no estamos usando en peligro. El factor en conflicto, el x menos 1, podemos llegar a reemplazar. 1 al cuadrado 1 más 1 me va a dar 3 al final. Entonces tengo los dos datos que necesito, el punto y la pendiente. Sería i menos 1, ¿cierto? El i del punto igual a la pendiente por x menos 1. Al escribirlo como ecuación de la recta sería i igual a 3x menos 3 y el menos 1 que está restando sumando y nos queda que el i es 3x menos 2. Ahí tengo mi ecuación de la recta tangente. Disculpe, el punto Sí. 1,1 usted lo dio, ¿cierto? Yo les di ahí en la ecuación de la recta tangente en el x cubo cuando el x vale 1. El 1,1 lo sacamos al evaluar la función. Sí, o sea, prácticamente se los di. ¿Podría repetir cómo evaluó la función? Sí, profe, por favor. La Ya, misma duda de mi compañero. ya. Yo les di que el x vale 1, ¿cierto? Les di este punto en azul, ¿cierto? Que el x vale 1. Y su altura tendría que haberle puesto acá en realidad f de 1, ¿cierto? Esa es la altura, al evaluarlo en el punto. Entonces reemplazamos la x con 1, y al reemplazar la x con 1 sería f de 1, 1 al cubo. Y ahí te da que vale 1. Por eso le pusimos al final 1 solamente. Ya reemplazamos en la función, 1 al cubo me dio 1. Y si hubiera sido, eh, a ver, ¿cómo? Si hubiese sido 2, por ejemplo, el punto que les pido evaluar, tendrían que... 8,2, ¿o no? Al revés, claro, 2,8. El x va primero. ¿Sí? Es decir, el punto 2,8. Sí, exactamente. Exactamente. ¿Ya? Pero no se queden con lo que digo yo, po. Veámoslo gráficamente. Ya, tenemos el x cubo. Ahora yo quiero la ecuación en el 1,1. Y la recta dijimos que era 3x menos 2. Y ahí está. Se nota, por cierto. Se nota que es la recta tangente. La recta está rozando a la función, apenas tocándola, ¿cierto? Y la toca justo en el 1,1. ¿Cómo se llama? ¿A qué número tiende el límite? Si tú reemplazas inmediatamente con el x igual 1, ¿cierto? Te queda la mascarita del 0 partido por 0. Entonces significa que hay algún arreglo algebraico, ¿cierto? Que hay que hacer. Y ahí se te va a eliminar el factor que te da el conflicto. Y ahí tú puedes evaluar sin ningún problema. Evalúas con el x igual 1. Y ahí nos dio que el límite tendía a 3. Y esa sería nuestra pendiente. Ujú.
¿Sí? ¿Vamos bien o no? ¿O quedan muchas dudas? Sí, profe. Ya, ya. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero lo vamos a plantear de otra manera para que podamos tener estas dos formas de encontrar esta pendiente, ¿ya? Esta pendiente de la recta tangente. Esta es como la manera más intuitiva para empezar, ¿cierto? Tomar un punto cualquiera e ir acercando ese punto a nuestro punto inicial, al punto donde queremos encontrar la recta tangente. Profe, ¿Ya? ¿podría repetir eso que hizo abajo rapidito? El I-1 es igual a 3x, ¿no? Ya. Aquí lo que hicimos fue, déjame correrlo un poco más abajo. Ya. Aquí utilizamos la ecuación de la recta punto pendiente. Entonces sería I menos I1 igual a MX menos X1. ¿Ya? El X1 y el I1 que están aquí, que están ahí escritos, son los puntos, el punto que me dan. En este caso era el punto 1,1. ¿Ya? Y la pendiente, el M, es el que calculamos con el límite. Es el que calculamos con el límite. Entonces, I1 vale 1, X1 vale 1 y la pendiente vale 3, el M. El M vale 3. Sí, me quedó claro ahora, profe. Gracias. Ya. Muy bien. Ahora veamos lo mismo, pero de una forma distinta. Esto entonces es lo que nos tiene que quedar grabadito, ¿cierto? Esa M, esa pendiente de la recta tangente, ya este límite. Ahora vamos a ver lo mismo, pero de una manera diferente, entonces vamos a tener dos formulitas para poder calcular esa pendiente. ¿Ya? Lo vamos a hacer de una Profe, ¿puede forma retroceder ligeramente un distinta. poquito para alcanzar a anotar la fórmula, Sí, por favor? sí, perdón. Ahí está. El límite de x tendiendo a, de f de x menos f de a, dividido en x menos a. Ujú. Y mire, si acá tratamos de hacer la mascarita, ¿cierto? Evaluar el x con el a, nos va a quedar un f de a menos f de a, dividido en a menos a. Ah, eso sería 0 partido por 0. Entonces siempre, bueno, casi siempre vamos a poder hacer algún arreglo aquí algebraico para poder calcular ese límite. Sí, profe, gracias. Ya. Ya. Veámoslo ahora de una manera ligeramente distinta. Ya. Supongamos que ahora yo voy a dejar fijo el x. Ya, aquí voy a tener mi x, aquí voy a tener mi f de x. Ya. Al principio esto se va a ver más feo que lo anterior, pero créanme que nos va a ser más útil que la definición anterior cuando queremos trabajar en general. ¿Ya? Porque nos dimos cuenta que la definición anterior es muy específica. Yo necesito saber a qué punto estoy tendiendo, pero de esta manera podemos dejar el x de manera general. Ya no nos interesa qué x puede ser. Y de hecho, vamos a definir después la función derivada a partir de esta definición. Ya. Entonces tengo un x y ahora en vez de tomar un punto en cualquier parte, voy a avanzar h unidades. ¿Ya? Entonces el punto que voy a tener aquí sería un x más h y la altura de este punto va a ser un f de x más h. ¿Ya? Entonces para poder acercar este punto al punto inicial, el h tiene que tender a 0. Y a ver, veamos cómo nos queda esa definición. Ya voy a dibujar aquí el triangulito de la pendiente, ¿cierto? Cuánto avanza es lo que está marcadito ahí, o sea, cuánto sube, y cuánto avanza sería, bueno, h. Tendríamos entonces aquí que la pendiente
sería el límite de h, mentira, así de h. Ahora, el h es el que yo quiero tender a 0. ¿Sí? El h quiero que sea muy chiquitito, ¿cierto? Para que los puntos estén muy, muy cercanos entre sí. En el numerador tendría cuánto sube, que sería f de x más h menos f de x. Y en el denominador tendría el cuánto avanza, que es, lo definimos como este h. Y listo, eso es todo. Ahora depende del ejercicio, ¿cierto? El cómo podemos eh, calcular ese límite. Sí, pero esa es la otra definición para este límite. Profe, ¿por qué era H? Ah, ya me di Sí, cuenta. aquí Sorry. está. Sí, profe, gracias. No, no hay problema. Esa es la idea. La idea es que tratemos de resolver todas las dudas en este instante. ¿Ya? Entonces tratemos de hacer lo mismo que en el ejercicio anterior, pero ahora con esta definición. ¿Ya? Lo vamos a hacer con el x cuadrado. Entonces, voy a dejar eso ahí para que lo podamos utilizar. Y voy a dibujar aquí la función x cuadrado. F de x cuadrado. ¿Ya? Y vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a hacer con el x igual 2. Pero después lo vamos a dejar escrito de manera general. Ya voy a tener el 2 acá, ¿cierto? Su imagen sería f de 2. Pero al evaluar el 2 nos quedaría 2 al cuadrado, 4. Entonces podemos dejarlo aquí escrito como 4. ¿Ya? Voy a tomar una distancia h. Y aquí entonces tendría un 2 más h. Y su altura. Uy, lo voy a correr un poco porque si no me quedan muy, muy afuera. Sería un f de 2 más h. Ahí sí no sé cuánto vale. Ya, pero sí sé que es 2 más h. Déjeme escribirlo un poco mejor. Ya. Entonces, preocupémonos ahora de la pendiente, ¿no? Pues ya la parte de la ecuación de la recta tangente lo podemos dejar ahora un poquito de lado, porque ahora nos interesa trabajar con la pendiente de esta recta. Y la pendiente, como dijimos, es el límite de h tendiendo a 0 de f de 2 más h. Pero en vez de dejarlo como f de 2 más h, al reemplazar en la ecuación nos quedaría un 2 más h cuadrado. ¿Cierto? Esa es la función que está afectando nuestra gráfica. Esa es la función, x cuadrado. Entonces el 2 más h sería 2 más h al cuadrado. Menos el f de x, que aquí lo estamos tomando como un 2, sería 2 al cuadrado 4. Y eso lo dividimos en h. ¿Por qué lo dejo al cuadrado, profe? A mí me perdí un poco. Porque es que esa es la función, pues así es como está definida. El f de 2 más h sería 2 más h al cuadrado. ¿Sí? Por cómo está definida nuestra función. Va a tomar un Ah, ok. x y lo eleva a 2. ¿Cierto? Entonces va a tomar el 2 más h y lo eleva a 2. Ya, profe. Ya, y vamos a resolver el cuadrado de binomio. Sería el primero al cuadrado, 4, más el doble del primero por el segundo. 2 por 2 son 4h, más un h cuadrado, menos 4, dividido en h. Y en la gráfica, ¿por qué le puso el 4 al tiro y no le puso f de 2 al cuadrado? Lo podríamos haber puesto. Sí, mejor. Para que quede clarito, ¿no? El f de 2, que sería 2 al cuadrado. Sí. Ya, mejor así, ¿cierto? Para que nos quede Sí. una anotación consistente. Ya, sí, gracias. Gracias, gracias. Ya, aquí siguiendo con el límite, nos quedaría 4 menos 4 se cancelan, ¿cierto?
y tengo un h que está repetido. El h se repite arriba, por lo tanto puedo factorizarlo. Y al factorizar el h nos quedaría 4 más h dividido en h y se nos cancela el h del denominador. Ese va a ser siempre el objetivo. Y por lo tanto el h tiende a 0. Al reemplazar el h con 0 nos va a quedar 4. Y esa sería nuestra pendiente, la pendiente de la recta tangente. ¿Ya? Que si volvemos atrás, con la definición anterior también nos dio 4. ¿Ya? Si eso no va a cambiar. De hecho, el límite nos queda un poco más complicado, pero ahora la ventaja es que este 2 no tiene ninguna relevancia. Podría haber sido cualquier valor. Podría haber sido un valor X cualquiera. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya vamos a cambiar este 2 y lo vamos a dejar en una X cualquiera. Y así vamos a tener nosotros la pendiente de la recta tangente en cualquier punto. ¿Ya? Entonces nos quedaría como el límite de h tendiendo a 0 de un x cualquiera más h al cuadrado menos la función de ese x, o sea, un x cuadrado, dividido en h. ¿Sí? Acordándonos que este 4, mejor lo dejaré escrito así, era el 2 al cuadrado, el punto que escogimos como base. Ahora lo estamos haciendo de manera general, ¿ya? Para cualquier x, para todos los x reales. La primera fue solamente para el x igual 2. Ahora de manera general, eh, nos va a quedar también feo, ya, ¿para qué les voy a mentir? Al desarrollar el cuadrado del binomio vamos a tener x cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, menos un x cuadrado, dividido en h. Y aquí es cuando la magia entra y se nos simplifican varias cosas. X cuadrado menos x cuadrado. Podemos ahora factorizar. Fíjense que estamos haciendo los mismos pasos, pero ahora de manera general. Factorizamos por h y nos queda 2x más h dividido en h, y la h se cancelan. Y ahora puedo evaluar con h igual 0. Y al evaluar con h igual 0 nos va a quedar 2x. Entonces ahí está escrito de manera general. Esta sería la pendiente de la ecuación de la recta tangente en cualquier punto. Entonces ya no tengo que, ¿para qué volver a hacer el límite si ya tengo la formulita para la pendiente? ¿Ya? Entonces, como este es un resultado tan potente, porque ya no tenemos que volver a hacer el límite para la función x cuadrado, a esto es lo que se le llama la derivada. La derivada de la función x cuadrado. ¿Ya? Entonces, vamos a nosotros demostrar algunos de estos límites o algunas de estas derivadas usando los límites, pero ya después si les toca algún ejercicio, no tienen para qué volver a sacar el límite, ¿ya? Pero es bueno el ver de dónde sale este concepto, ¿ya? Profe. ¿Sí? Y todo funciona igual, si fuera el cubo, igual se con el binomio, cubo de binomio también. Exactamente, exactamente, ¿ya? Y nos queda, eh, ahí nos queda una pequeña regla que podemos demostrar, pues, ¿ya? Pero hasta aquí. Este primer ejemplito. ¿Queda claro más o menos lo que estamos haciendo? Sí, profe, lo ¿Tanto? único que me confunde un poco la teoría, Ujú. pero en sí lo que estamos haciendo sí me queda claro, pero en la teoría me confundo un poco. Ya. Ujú. ¿A qué te refieres con la teoría? Mm,
cuando usted habla, por ejemplo, de la forma general, a X Ah, y ya, de otra forma a eso. ya, sí, claro. Ujú. Ya. Eh, con esto entonces resolvemos nosotros el problema de la recta tangente. ¿Ya? Lo resolvimos con el tema del límite, lo fuimos haciendo ejemplito por ejemplito, ¿cierto? Tomamos esta definición de la pendiente, ¿ya? Lo aplicamos a varios ejemplos, sacamos las rectas tangentes, y ahora lo hicimos de otra manera para poder hacerlo de una forma un poco más general. Ya sacamos la pendiente de esta otra forma. eh, entonces, si ustedes se fijan lo que hicimos acá, finalmente esta pendiente es la derivada de la función. ¿Ya? Lo vamos a formalizar después todos los conceptos, ¿ya? Pero no perdamos de vista este punto geométrico, ¿ya? De que esta pendiente es nuestra derivada en forma general, ¿ya? Entonces, fíjense lo potente que es esto, ¿ya? Ya, supongamos que tenemos la función x cuadrado, o me quedó un poco feo la x, ¿ya? La función x cuadrado, y ahora nos piden hallar la ecuación de la recta tangente cuando el x vale 8, por decirte algo. Ya. Lo primero que tendría que hallar es el punto, ¿cierto? Si el x vale 8, al evaluar en la función tendríamos 8 al cuadrado 64, y la pendiente, ya no tengo para aquí calcular el límite nuevamente, pues puedo utilizar la fórmula. La pendiente yo sé que es 2x, que es la derivada de la función, y el x vale 8, así que aquí sería 2 por 8, 16. Por este resultado que sacamos nosotros de manera general. La pendiente vale 16 y con eso ya puedo sacar la recta tangente. ¿Ya? Ahora, todo este análisis lo hicimos para la función x cuadrado en específico. ¿Ya? Lo que vamos a ir ahondando en la unidad es en poder sacar la mayor cantidad de derivadas de la mayoría de funciones. ¿Ya? ¿Y qué aplicaciones tiene eso? Ya estamos recién comenzando. ¿Ya? ¿Seguimos? ¿O queda alguna consulta, alguna duda por ahí? ¿No? ¿Todo ok? Ok, Quizás están todas las dudas. Ya. Vamos con otro problema. Vamos con otro problema. Ya. Hace poco fueron las Olimpiadas, ¿cierto? Y la carrera yo creo que más popular del último año son la carrera de los 100 metros. Eh, bueno, justo eso es un pésimo ejemplo para lo que quiero tratar de hablar, pero este concepto de velocidad instantánea es como un poco paradójico, ¿cierto? Cuando tú hablas de velocidad, estás tratando de calcular cuánto yo avancé en una cantidad de tiempo determinado, ¿cierto? Eso es la velocidad, pues distancia partido en tiempo. Tiene que haber una diferencia de tiempo para poder hablar de velocidad, pues, ¿cierto? Yo no puedo hablar de la velocidad instantánea, o sí puedo. Por ejemplo, si tú estás andando en auto y tú miras tu velocímetro, el velocímetro te está marcando la velocidad que tú tienes en ese momento. O sea, sí se puede hablar de velocidad instantánea. Entonces ahí entra en juego como una pequeña paradoja en cuanto a finalmente qué es el movimiento, uno se puede mover o no, y es un debate filosófico. Ya. Pero a nosotros lo que nos interesa es la velocidad instantánea. ¿Cómo yo puedo sacar la velocidad instantánea de un objeto que está en movimiento? ¿Cómo lo hace el velocímetro del auto, por ejemplo, para saber qué velocidad tú tienes en ese momento?
Y para eso vamos a tratar de ver gráficamente qué es lo que significa la velocidad. Entonces, supongamos que yo tengo aquí un gráfico de distancia partido en tiempo, o un gráfico de distancia-tiempo, ¿ya? Supongamos que yo parto a los 0 metros en un tiempo cero y al cabo de 10 segundos, por ejemplo, yo completé 100 metros, ¿ya? Vamos a trabajar distancia en metros, de tiempo en segundos, y aquí, ¿cierto? Aquí está mi final. Si yo quiero sacar la velocidad, lo podemos sacar, por cierto, velocidad sería distancia partido en tiempo, y mi velocidad en este tiempo, o en esta carrera que di, fue de 100 metros en 10 segundos, se simplifica, ¿cierto? Y serían 10 metros por segundo. Pero esa sería una velocidad promedio. O sea, yo vi cuando empecé y cuando terminé, qué velocidad yo tuve, ¿ya? Y este concepto se llama velocidad promedio. Velocidad promedio. Pero yo podría haber hecho esta carrera de muchas maneras. Podría haber empezado muy lento, podría haber empezado muy lento y haber corrido muy rápido al final. O podría haber sido al revés, partí muy rápido, avancé mucha distancia en poco tiempo, pero después me fui lento, lento, lento. O también podría haber sido constante, podría haber hecho la velocidad constante sin variar mucho mi velocidad, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces la velocidad promedio me da finalmente cuánto yo avancé y en cuánto tiempo, pero no me da ninguna información en cómo fue mi trayecto. ¿Ya? Por lo general las carreras suelen ser al revés, que partan muy lento, que recorran muy poca distancia, que después vayamos más rápido, más rápido, más rápido y después vayamos más lento. Así suelen ser las carreras, por ejemplo. Entonces, tiene sentido el poder hallar la velocidad en cada momento. Tratemos de hallar la velocidad en cada momento. ¿Ya? Entonces, la velocidad sería, como ya dijimos acá, distancia partido en tiempo. O sea, sería como hallar esta recta secante. Distancia partido en tiempo a mí me da la velocidad promedio. Sería como la pendiente. Si yo quiero hallar entonces la velocidad instantánea en un punto, sería como el mismo problema de tratar de hallar la recta tangente en un punto. ¿Ya? Y de hecho, como lo hacen los autos, es tomar un pequeño pedacito de espacio y a eso calcularle tu velocidad. O sea, cuánto avanzaste o sea, cuánto avanzaste y en cuánto tiempo. Entonces, yo creo que toma pequeños milisegundos en hacer ese cálculo. Ya, en 0,1 segundo, cuánto tú avanzaste y ahí te calcula tu velocidad y eso es lo que te marca el velocímetro. ¿Ya? Pero matemáticamente a lo que a nosotros nos importa es cuando esos dos puntos son uno, ¿cierto? Y tratamos de hallar esa recta tangente. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de una velocidad instantánea, estamos hablando de la derivada de una función. Está muy, muy relacionado, ¿ya? Con la derivada de una función. ¿Sí? La velocidad instantánea entonces sería como trabajar con la pendiente de la recta tangente en un punto. Concepto que ya abordamos en su totalidad, ¿cierto? Con los ejercicios anteriores, ¿ya? Pero muchos problemas que tienen que ver con velocidad, con cuánta velocidad se está llenando una piscina o con cuánta velocidad está avanzando un objeto o con cuánta velocidad, tienen que ver con este concepto de derivada, ¿ya? Cuando a mí me interesa la velocidad en un punto específico. ¿Ya? ¿Bien o no? ¿Se entendió más o menos? Sí, Más o profe, yo eso Sí. entendiendo la idea.
Ya. Con que se vaya entendiendo la idea, vamos bien. Vamos bien. Ya. Entonces, concepto de derivada. En el apunte también les va a aparecer exactamente lo que hicimos acá. Bueno, no exactamente, pero sí son estos dos problemas, ya que son los que impulsaron este concepto o el desarrollo del cálculo. Ya la recta tangente, aquí se nos presentan, ¿cierto?, las dos formas que trabajamos. Algunos ejemplitos quizá un poco diferentes a los que trabajamos acá, ¿ya? Y el problema de la velocidad instantánea, que fue lo que también trabajamos acá. Se nos presenta un ejemplito más. eh, ya, pero vamos entonces a lo que nos convoca, ¿ya? No perdamos de vista todo lo que trabajamos como de concepto previo, ya la recta tangente en un punto y la velocidad instantánea, porque lo vamos a seguir aplicando, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de la derivada de una función, ¿ya? Definamos entonces, sea f una función definida en un intervalo abierto y que contiene algún punto, o el punto A, se define la derivada de la función en A y se denota de esta manera, se denota con una tilde. F tilde A, la derivada, como el límite. ¿Ya? Si este límite existe, entonces vamos a decir que la función es derivable o diferenciable. Tiene esos dos conceptos. ¿Ya? Y podemos también expresarlo de la primera forma en la que calculamos esta pendiente, ¿ya? Como f de x menos f de a. Entonces vamos a estar jugando con ambas formas, ¿ya? Con ambas formas de calcular la derivada. De repente va a ser más fácil con la primera, de repente va a ser más fácil con la segunda. Si lo queremos generalizar, va a ser más fácil con la primera, ¿ya? Pero vamos a estar jugando con ese concepto, ¿ya? Entonces, vamos a definir la derivada en cualquier punto, la derivada en un punto X, un punto cualquiera, como el límite de h tendiendo a cero de f de x más h menos f de x partido en h. ¿Ya? Tal cual como lo definimos nosotros en la pizarrita digital. ¿Sí? A esto entonces se le llama la derivada. ¿Ya? Y la derivada entonces también la vamos a llamar una función. Vamos a tener nuestra función f de x y vamos a tener nuestra función derivada de x. ¿Ya? Entonces, el dominio de esta función f', que es una función diferente a la que está, a la función f de x, puede ser un dominio diferente y el dominio entonces va a ser todos los puntos donde ese límite exista. Ya puede ocurrir el caso donde tengamos una función que la derivada no exista en un punto. Y puede ser. ¿Ya? Vamos a ver ejemplitos de eso inmediatamente. Ya, por ejemplo, no, antes de eso. Para la derivada vamos a tener distintas notaciones y quiero que esto lo podamos entender también de que estas distintas notaciones vienen porque el cálculo históricamente, ya, y aquí nos vamos a poder hablar un poco de historia, el cálculo se desarrolló por dos autores diferentes al mismo tiempo en países distintos. Entonces, uno lo desarrolló de una forma y el otro lo desarrolló de otra forma, pero en esencia eran exactamente lo mismo. Lo que cambiaba era la notación. Y por eso nos quedaron a nosotros estas dos notaciones que son útiles las dos, ¿ya? Vamos a estar intercambiando entre, por ejemplo, f' de x y di de x. Significan exactamente lo mismo, pero tienen como una connotación un poquito diferente, ¿ya? Esos dos autores, no sé si los conozcan, Newton, Isaac Newton es como el más conocido, y el otro fue Leibniz. ¿Ya? Esos eran los dos autores
del cálculo. Los dos lo inventaron al mismo tiempo o lo descubrieron al mismo tiempo, pero en países diferentes. Newton parece que fue el que dio esta notación de I de X y Leibniz fue el que dio esta notación con la tilde, con este prima, ¿cierto? F prima. Newton se complicó más entonces. Sí, mira, puede que se vea más complicado, pero si lo vemos desde el punto de vista gráfico, es en esencia lo mismo. ¿Ya? Vamos a llegar aquí un pedacito. Ya, dijimos que la derivada, ¿cierto? Va a ser la pendiente de la recta tangente en un punto. Y cuando nosotros hablamos de un dx, en esta expresión se está hablando implícitamente que el x es infinitamente pequeño, o sea que el x tiende a cero. Y si hablamos de un dy, estamos hablando exactamente lo mismo, un y muy, muy pequeño. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un punto aquí cualquiera, un punto x, y, o un punto x, f de x, esa notación también la vamos a ir intercambiando harto, y f de x, lo mismo. Entonces, si yo doy un pequeño paso en el x, también podría llamar ese paso un dx, porque en el fondo quiero hacer que ese x o que ese dx sea muy, muy pequeño. Bueno, lo voy a hacer más grande aquí para que se note. ¿Ya? Entonces, esta pendiente, ¿cierto? Me va a marcar a mí lo siguiente, un dx acá, y me va a marcar aquí en la altura un dy. Entonces, la pendiente de la recta tangente sería dy sobre dx. Entonces, es en esencia lo mismo, pero en realidad no tanto. ¿Ya? De hecho, vamos a ahondar después un poquito más en esta notación. ¿Ya? Pero son exactamente lo mismo, ¿cierto? Por notación lo puedo escribir así, f' de x. ¿Ya? Son lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. El de I de x tiene una connotación más geométrica, el f' de x tiene una connotación más de función, ¿ya? Para no escribir f de x, lo escribimos de una manera distinta, f' de x. ¿Ya? Entonces la observación, ¿cierto? Que es lo que ya hemos dicho hartas veces, la pendiente de la recta tangente a la curva igual f de x en un punto cualquiera está dada por la derivada. Está dada por la derivada. ¿Ya? Vamos a encontrar entonces una función f de x cualquiera, vamos a encontrar su derivada. Ya, esto no lo vamos a hacer mucho, el calcular la derivada usando el límite, sino que nos vamos a aprender algunas reglas de derivación y vamos a aplicar eso después más adelante. ¿Ya? Pero aquí veamos entonces, ¿cómo podríamos hallar de esta función su derivada si tenemos solamente la definición? La derivada entonces sería este límite a calcular, el límite de f de x más h menos f de x, partido en h. Entonces, f de x más h significa que en la función original, donde tú veas un x, lo reemplazas con un x más h. Entonces nos queda 3 por x más h al cubo, ¿cierto? Menos 5 por x más h, más 4. Se reemplazó, ¿cierto?, la función f de x con x más h. Ahora se le resta el f de x, o sea, se le resta la misma función en realidad, ¿cierto? O sea, toda la función queda con los signos cambiados. Menos 3x cubo más 5x menos 4. Y aquí se saltó un montón de pasos, ya porque aquí tiene que resolver el cuadrado o sea, el cubo de binomio, se le van a simplificar un montón de términos. De hecho, hagámoslo. ¿Ya? Si estamos iniciando aquí este concepto, mareémonos un poquito
con las definiciones, con las notaciones. Ya como les comento, esto no lo vamos a hacer muchas veces, sino que solamente para empezar. Ya, para que no crean que toda la unidad va a ser así. Ya. La definición entonces de derivada era el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Reemplazamos entonces. El límite de h tendiendo a 0 sería f de x más h, 3 por x más h al cubo, menos 5x más h, más 4. Menos el f de x, o sea, la misma expresión yo lo voy a dejar en paréntesis para que no nos confundamos con los signos, más 4. Y todo eso dividido en h. ¿Ya? Si yo trato de reemplazar el h con 0, me va a quedar 0 partido con 0. ¿Ya? Esa es siempre nuestra partida inicial. Siempre nos va a quedar 0 partido por 0. Entonces tenemos que desarrollar este límite de manera algebraica. Ya. X más h al cubo sería el cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo. Ya, y así continúa el cubo de binomio. ¿Ya? Ahí desarrollamos el cubo de binomio. Menos, podría multiplicar, ¿cierto? 5x menos 5h más 4. Y aquí podría cambiarle todos los signos. Menos 3x cubo más 5x menos 4. Uf. Ya, nuevamente, créanme, chiquillos, que esto no lo vamos a hacer muchas veces, pero es necesario empezar con la definición de derivada. Se Ya, nos va el 5x. se nos va el 5x, se nos va el 4 también, entonces más 4 menos 4. Ya, y esperemos que se vayan más cosas, por favor. Multiplico todo por 3, 3x cubo más 9x cuadrado h más 9xh más 3h cubo. Nos queda el menos 5h menos 3x cubo. Y todo eso dividido en h. Se nos elimina aquí el 3x cubo. Con el 3x cubo. Ya. Ahora que se eliminaron hartas cosas, o sea, hartos factores, me doy cuenta que en el numerador todos tienen el factor x. Todos se repiten. ¿Ya? Espera. Ya. Todos tienen el factor h, perdón. ¿Cierto? 9x cuadrado h, 9xh. Ay, aquí era cuadrado. Cuadrado. Ya. 9x cuadrado, 3h cubo, h, 5h. Entonces, como todos tienen el h, lo puedo factorizar, lo puedo dejar afuera. ¿Con qué objetivo? Para después simplificarlo con el que está abajo. Nos queda 9x cuadrado más 9xh más 3h cuadrado menos 5. Todo eso dividido en h. H arriba, h abajo se cancela y por lo tanto puedo reemplazar ahora. Y reemplazar significa matar todos los términos que tienen el h. El 9xh y el 3h cuadrado se cancelan y nos queda 9x cuadrado menos 5. Esa es la derivada de la función. Esa es la pendiente de la recta tangente en un punto X, cualquiera. Sí, está bien. Está bien, está bien. ¿Cómo quedamos? Aquí lo hicimos con la de Lion, ¿cómo? ¿Cómo era que se llamaba? El Leibniz. Es la del, ¿cierto? Sí. O sea, la notación se llama Leibniz.
¿ya? Le podríamos haber puesto también aquí un DI de X, ¿ya? Si es la misma fórmula, lo único que cambia es la notación, ¿ya? Newton, ¿ya? Sí, es exactamente lo mismo. De hecho, esto siempre lo vamos a trabajar nosotros como un bloque, ya no es que el de X que esté dividiendo lo pasemos multiplicando, no vamos a hacer nada por el estilo. Es la notación nomás de Y partido en dx. ¿Ya? Es la notación f' de x. Son solamente notaciones. Notaciones. ¿Ya? ¿Cómo eso de notaciones? ¿Pero el procedimiento sería el mismo, así tal cual? Sí, el procedimiento es exactamente el mismo. Es solamente por un tema de notación. ¿Ya? Porque, para hacerle un poquito de spoiler, lo que vamos a ver más adelante es que no siempre la derivada va a ser respecto a una variable. Aquí estamos sacando la derivada respecto a la variable x, que es la única que hay, pero puede que la derivada sea respecto a otra variable. Entonces puede que nos quede algo así, por la derivada de y con respecto a t, o algo así, ¿ya? Entonces la notación quizás del f' no nos da la suficiente información, ya como para saber, ya estamos sacando la derivada, pero con respecto a qué variable. Y esta nos da un poquito más de información, pero esto puede que nos complique un ratito cuando estemos calculando algunas otras cosas, se nos puede complicar un poco esta notación, entonces es más fácil escribir solamente el f'. Entonces vamos a estar jugando entre ambas notaciones, pero sepan que es exactamente lo mismo. Los procedimientos van a ser iguales, van a ser todo igual, todo absolutamente igual. ¿Ya? Es solamente por un tema de comodidad que vamos a usar la una o la otra. Ujú, ujú. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya, súper bien. Y aquí nos quedó, ¿cierto? Esa derivada. 9x cuadrado menos 5, tal cual como nos quedó a nosotros. Ya. Siguiente ejemplo dice verificar que la función, por tanto, es derivable para todo x. O sea, nos están preguntando entonces que la derivada existe para todos los números reales. Entonces vamos a calcular la derivada de esta función usando el límite. Y ahí aquí también nos queda algo un poco monstruoso, ya, pero nuevamente esto no lo vamos a usar siempre. La derivada entonces, usando la definición, ya, lo vamos a hacer nosotros mejor para no saltarnos ningún pasito. Tomen ese como su f de x, ¿cierto? De hecho, vamos a escribir también el x más h, ya para que no nos perdamos de ningún detalle. Sería raíz de x más h al cuadrado, más 1. ¿Sí? Tomo el x, lo reemplazo por un x más h, tomo el x y lo reemplazo por un x más h. Ya. Entonces veamos la derivada. Y veamos que la derivada exista para todos los números reales. F' de x entonces sería el límite de h tendiendo a 0 de f de x más h menos f de x dividido en h. Reemplazamos los valores entonces. F de x más h sería raíz de x más h al cuadrado más 1 menos la raíz de x cuadrado más 1 dividido en h. Ya, para estos límites, si reemplazamos con h igual 0, ¿cierto? Nos va a quedar 0 partido por 0. Tenemos raíces, entonces vamos a tratar siempre de eliminar esas raíces. En este caso lo podemos hacer amplificando por el conjugado, ¿cierto? Entonces vamos a escribir exactamente lo mismo, pero ahora con sumas, ¿cierto? Así de esa manera podemos eliminar este factor en conflicto o uno de los factores en conflicto, ¿cierto? Que era
el numerador. Ya. Y abajo escribimos exactamente lo mismo. Ya. Nuevamente, chiquillos, esto no lo vamos a hacer siempre. Estamos recién empezando y por eso lo estamos haciendo de esta manera. Después lo vamos a hacer un poquito más simple. Ya. En el numerador nos queda la suma por su diferencia, ¿cierto? Son el mismo factor, solo que en uno está restando y en el otro está sumando, por lo tanto nos queda el término al cuadrado, o sea que se eliminan las raíces, menos, ¿cierto? El otro sin las raíces también. Ya, igual lo vamos a dejar entre paréntesis para que quede más clarito aún. Y en el denominador me queda una ensalada de cosas, pero ya sabemos que por lo menos el factor que tiene las raíces no nos va a dar 0, porque tiene una suma ahí. Ya, entonces, lo único que nos falta es tratar de eliminar ese h que está ahí molestando, ¿cierto? Que nos da un denominador 0. Y ahí es donde entra en juego, ¿cierto? Todo nuestro juego algebraico. Vamos a tener que resolver ahora el cuadrado de binomio arriba. Nos va a quedar un x cuadrado más 2xh más h cuadrado más 1 menos x cuadrado menos 1, ¿cierto? El menos cambia todos los signos. Ya, vuelvo a reescribir todo, aunque me dé un poquito de flojera, ¿cierto? X más h al cuadrado más 1 más raíz de x cuadrado más 1. Ya. ¿Seguimos acá todavía, chiquillos? ¿O los perdí? Algunos pasos No, atrás. Se van los X cuadrados, ¿no? Se van los x cuadrado y parece que se van más cosas. El A ver, 1, no sé. el 1 también, ¿cierto? Se va el x cuadrado, se va el 1, y todos los términos que me quedan tienen un factor h que puedo factorizar. Parece que esa es como la tónica de todos los ejercicios, que se me simplifican varias cosas y lo que no se simplifica se puede factorizar por h. La idea es como dejar el H fuera del paréntesis para factorizarlo, ¿ah? O sea, para Exactamente, simplificarlo. exactamente. ¿Cierto? Entonces nos queda, arriba nos quedó así, ¿cierto? Factorizando el h, 2x más h, y en el denominador nos quedó, bueno, todo esto, ¿cierto? Más 1 más raíz de x cuadrado más 1. Uf. Y se nos simplifican las h's. Por fin. Ahora podemos reemplazar el h con 0 y no tenemos ningún problema. Arriba, 2x más h nos queda 2x. Y en el denominador nos va a quedar, al reemplazar el h con 0, x cuadrado más 1, raíz de x cuadrado más 1, más raíz de x cuadrado más 1. Ah, es lo mismo. Entonces le puedo dejar como 2 raíz de x cuadrado más 1. 2 raíces de x cuadrado más 1. Y de hecho un poquito más elegante le podemos colocar el 2 y el 2. Le quitamos el 2 y el 2 y nos queda aquí x sobre raíz de x cuadrado más 1. Ya. Entonces, además de calcular la derivada de una función, para la función, lo voy a escribir aquí, raíz de x cuadrado más 1, aparte de calcular esa derivada, estamos demostrando que la derivada existe para todos los números reales porque aquí el denominador no se me va a cancelar nunca. Este denominador nunca va a ser 0 y la raíz existe para todos los números reales porque es una suma de positivos. Entonces lo podemos escribir así. Existe para todos los números. Escribámoslo con palabras. La profe, derivada. ¿Sí? disculpe, ¿de dónde salió el 2 del denominador? Da un segundo.
para todos los números reales. Ya. ¿De dónde salió? Porque al reemplazar el h con 0 nos quedó raíz de x cuadrado más 1 más raíz de x cuadrado más 1 es lo mismo. Entonces nos quedó como el mismo término que se suma dos veces, como un a más a, 2a, es lo mismo. Ah, ya, ya, ya. Sí, nos queda Sí. exactamente lo mismo. Ujú. Entonces acá no perdamos el foco de que tengo esta función que en algún momento vamos a tratar de graficarla y la derivada me da la información de la pendiente de la recta tangente. ¿Cierto? Si yo reemplazo por aquí, por ejemplo, aquí x igual 0, me va a dar la pendiente cuando el x vale 0. Si el x vale 1, la pendiente, ¿cierto? Cuando el x vale 1. ¿Ya? Me grafica a mí la pendiente. De hecho, si yo trato de graficar estas dos funciones en un mismo plano cartesiano, no van a tener ninguna relación. ¿Ya? Pero la derivada, acuérdense, siempre me marca la pendiente de la recta tangente. Esa es su importancia. Y después vamos a ver otras aplicaciones más. Ya. Ha estado densa la clase, ¿ah? Hemos visto hartas cositas. Ya, de hecho, aquí calculó el límite y llegaron a lo mismo. Nos vamos a saltar la parte de derivadas laterales, ya, porque cumple el mismo juego de un límite lateral. Ya, si yo quiero calcular la derivada de una función que quizás no tenga un dominio en todos los números reales, o quizás yo me doy cuenta de que los límites pueden ir cambiando de izquierda a derecha, o por la izquierda por la derecha, vamos a tener que utilizar el concepto de derivada por la izquierda, pero es la misma definición de la derivada, solamente que se le coloca cierto este límite con un más o con un menos. ¿Ya? Es el mismo cuento que con el límite. Límite por la derecha y límite por la izquierda. ¿Ya? Entonces lo vamos a saltar, no lo vamos a trabajar mucho y después vamos a ir a algunas cositas más interesantes. A los teoremas básicos de derivación. Ya. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Sugerencia, reclamo? Aquí está toda la pizarrita como la ¿Ha podido trabajamos. echar un ojito a las pruebas, profe? ¿A las qué? Perdón. A las pruebas. Si las Mm. revisó o todavía no. Ah, no, ni siquiera la he mirado. Lo siento. Lo siento, lo siento. Ya. Breve repasito entonces, el concepto de derivada o el concepto de todo el cálculo eh, viene a partir de estos dos problemitas, a poder hallar la recta tangente a una función y en el concepto de poder hallar la velocidad instantánea de algún objeto. ¿Ya? En la recta tangente partimos desde cero, partiendo de la intuición gráfica, de la intuición geométrica, tratando de calcular la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? Calculando esos límites. Después lo expresamos de otra manera para poder generalizarlo, ¿cierto? Y poder hallar la pendiente de la recta tangente en cualquier punto, ya como lo escribimos acá. Y bueno, después empezamos a hacer ejercicio. Y cómo eso se relaciona, ¿cierto? Con la velocidad instantánea, la recta tangente en un punto. Voy a tratar de subir la clase hoy día mismo. Ya voy a esperar que se renderice y la subo. Ya, después nos empezamos a calcular derivadas con la definición de límite. Vimos que rápidamente esto se puede poner caótico, eh, pero todo sigue la misma tónica, tratar de simplificar lo máximo posible. Lo que no se pueda simplificar lo factorizo por h para poder eliminar los h's. Y después, reemplazando con h lo que nos queda, nos da la derivada. ¿Ya?
En el siguiente ejemplo hicimos lo mismo, fue un límite un poco más complicado, ¿cierto? Porque tenés que multiplicar por el conjugado, pero la misma tónica. Entonces se simplifican algunas cosas, factorizo por h y puedo calcularlo. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Nos encontramos el día jueves para terminar con esta primera semanita de derivadas. Les subo la guía también el día jueves. Ya no tiene mucho sentido subirla hoy porque no hemos visto con mucha materia de ejercicios, sino que más la parte de introductoria. ¿Ya? Así que nos vemos el día jueves. Chao, profe, que esté bien. Que les vaya bonito, chiquillos. Profe, que esté bien. Profe, que Nos esté bien. vemos. Cuídese, chau, chau. Chaulitas. Bye bye.